Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este que es el segundo episodio de la segunda temporada de Historia Universal Contemporánea, primer episodio de este año 2021. En este episodio vamos a platicar muy brevemente sobre la disolución de la Unión Soviética, que este 2021 cumple 30 años de haber ocurrido. Finalmente hemos llegado a completar 3 décadas desde la disolución de la Unión Soviética, que tuvo lugar el 26 de diciembre de 1991, aunque desde meses antes ya se visualizaba el fin de la Unión Soviética. Es esa la fecha clave, 26 de diciembre de 1991, y además es el momento en el cual Eric Hobsbawm se refiere al fin del corto siglo XX. Cuando Eric Hobsbawm hace una distinción sobre la duración del siglo XX, se refiere principalmente a que es un siglo corto que va desde 1914 hasta 1991 y que precisamente es la disolución de la Unión Soviética la que marca el final del siglo XX. Es un evento, la disolución de la Unión Soviética, que se suele asociar con la caída del muro de Berlín, y no es del todo errado esta concepción, debido a que la caída del muro de Berlín fue, por supuesto, un factor importante en la disolución de la Unión Soviética. Digamos que fue el momento visible del derrumbamiento de los estados socialistas, de los estados comunistas. Sin embargo, no podemos considerar que la caída del muro de Berlín, evento al que dedicaremos también un episodio, no podemos considerar que ese evento haya sido exclusivamente el que llevó a la disolución de la Unión Soviética. De hecho, hay factores internos dentro de Rusia, dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la que llevó al derrumbamiento de la Unión Soviética, y también hay factores externos. No podemos considerar esto como un proceso único ni como un proceso lineal. Es un proceso, yo lo llamaría global en cierta manera, por lo menos dentro de su sistema. Pues sí, fue un evento global, pero no solamente eso, sino que tuvo factores internos y factores externos. Tenemos por un lado que había ya procesos de liberación o de salida del comunismo en varios países de Europa Oriental. De hecho, Eric Hobsbawm refiere que Europa Oriental era prácticamente el talón de Aquiles del sistema soviético, y principalmente este talón de Aquiles estaba centrado en Polonia. Polonia, que era un país que además pues tenía una mayoría católica, que aunque el sistema comunista había intentado refrenar la vida religiosa, pues lo cierto es que había todavía una gran mayoría católica que además era antirrusa y antijudía, muy presente en Polonia. Y por supuesto, esto se vio aumentado también con la elección de Karol Wojtyła como papa en 1978. En ese momento en que es electo por primera vez en casi 500 años un papa no italiano, pero además que provenía de él un país que estaba detrás de la cortina de hierro, y que bueno, finalmente fue conocido como Juan Pablo II. Pues bueno, esto provocó una nueva oleada católica dentro de Polonia al tener al primer papa polaco en la historia, y por supuesto esto tuvo mucho que ver, pero no es el único proceso. De hecho, había ya procesos de liberación también en Checoslovaquia, por supuesto en Alemania Democrática, la caída del muro y todos estos eventos que se dieron alrededor de la caída del muro de Berlín son procesos externos que se dan y que contribuyen a la disolución de la Unión Soviética. Ojo, no solamente esto. En otros estados comunistas había procesos de reforma ya en marcha.
Me refiero principalmente a China, que ya tenía un proceso de reforma bastante fuerte desde la muerte de Mao. Había comenzado ya un proceso de buscar abrir su economía al exterior, y esto pues era, digamos, que uno de los grandes factores que podían y que provocaron finalmente la disolución de la Unión Soviética. Estos como procesos externos que se presentan además en un mundo polarizado, como ya lo sabemos, se vivía en un mundo polarizado en el que por un lado estaban las potencias capitalistas, los Estados Unidos liderándolas, y por el otro lado la Unión Soviética liderando el mundo comunista. Sin embargo, en el mundo capitalista también hay cambios, también hay una serie de cambios. Este cambio de timón, este cambio de rumbo hacia el neoliberalismo, con la llegada principalmente de la administración de Ronald Reagan en los Estados Unidos y la de Margaret Thatcher en el Reino Unido, generan que haya pues una nueva dinámica global en los años 80. Estos podemos decir que son en general los factores externos que provocan la disolución de la Unión Soviética, pero también hay factores internos. Uno de los principales que debe de tenerse en cuenta es la profunda crisis económica que se vivía en los años 80 en la Unión Soviética. En general, la Unión Soviética se había mantenido con cierto equilibrio económico hacia los años 60, 70, pero se había estancado en esta crisis de la década de 1980. Era no solamente una crisis económica, sino también había una crisis social. Explica Hobsbawm que hay una falta de sentimiento patriótico comunista ocasionado por un relevo generacional. Esto es importante entender. Las personas que vivían en el año 1989, 90, 91, los adultos principalmente, no recordaban, no les había tocado vivir la Segunda Guerra Mundial como ese momento en el que el comunismo y el patriotismo se habían mezclado de tal manera que se había convertido la defensa de la patria en la defensa del comunismo en el campo de batalla. Y sin embargo, pues en los años 89, 90, 91, quienes están en ese momento siendo adultos, pues lamentablemente o afortunadamente no recordaban la Segunda Guerra Mundial como un evento que les hubiese tocado a ellos. Y entonces, por supuesto, que hay una falta de identificación entre la patria y el comunismo, y entonces empieza a disociarse esto. ¿Sí? Las personas que tuvieran 40, 30 años en ese momento, pues no les había tocado vivir. Solamente aquellos que ya eran mayores, que ya tenían 60, 70 años de edad, serían aquellos que recordaban los años de la guerra y que quizá habían compartido ese sentimiento patriótico, pero el relevo generacional finalmente había llegado. Esto asociado también a, reitero, una crisis económica muy profunda en la Unión Soviética, donde inclusive ya para el año 1989 ya no hay una planificación, ya no tiene la Unión Soviética un plan quinquenal. Recordar que la Unión Soviética se basaba en la idea de que la economía tenía que estar planificada por el Estado, y entonces surgían estos planes quinquenales que, como su nombre lo dice, duraban 5 años de planificación de cómo iba a funcionar la economía, y sin embargo, hacia 1989, la Unión Soviética carece ya de un plan quinquenal. Esto debido pues a una cuestión, a algo que a los historiadores a veces no nos gusta mucho asociarlo de esta manera, pero para este proceso histórico sí es necesario hacerlo. A la llegada de un hombre, una persona
en específico al poder en la Unión Soviética. Y me refiero, por supuesto, a Mikhail Gorbachev. ¿Quién era Mikhail Gorbachev? Pues a diferencia de los anteriores secretarios generales del Partido Comunista, Mikhail Gorbachev no era un obrero, no era ingeniero, no provenía del ala trabajadora en el sentido estricto de la frase, sino que provenía y él había estudiado leyes. Era el primer abogado en llegar a ese cargo, después de mucho tiempo que tradicionalmente le tocaba a alguien de la rama de la industria. Esto es importante entender. Mikhail Gorbachev entonces estaba pues instruido en las leyes y tenía una serie de planes de cómo modificar, cómo hacer que la Unión Soviética pudiese funcionar. Inclusive llegados a ese momento en el que llega Gorbachev al poder en 1985, pues había como que algunas opciones de qué hacer, inclusive en el tema nuclear, que es uno de los más importantes. El primero era, pues por supuesto, implementar medidas de emergencia para que aún con toda la crisis económica se pudiese mantener la producción y acopio de armas nucleares. Por otra parte, la segunda opción era que de manera unilateral la Unión Soviética redujera su cantidad de armamento y por supuesto eso podría ser una señal de debilidad hacia Occidente. Y por otra parte, quizá el acuerdo que desde los tiempos en que Stalin murió, pues buscar un acuerdo amistoso entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de tal manera que se garantizara la coexistencia pacífica. Estas tres opciones que nos señala el historiador Vladislav Subok, pues lamentablemente Gorbachev no estuvo muy de acuerdo con ninguna de las tres. No implementó ninguna de las tres. Se mantuvo en cierta manera en la indefinición. Subok considera que Gorbachev tenía realmente pocas dotes políticas, que realmente no era un muy buen estadista. Esto quizá es cuestionable y por supuesto que es discutible. El asunto es que para Gorbachev el sistema de partido único ya no funcionaba, era necesario separar el Estado soviético del Partido Comunista Soviético. Esto es, transferir el poder del Partido Comunista, que era el centro de poder en ese momento, al Estado soviético. Y esto significaba entonces que pues en algún momento el Partido Comunista Soviético tendría que perder las elecciones, que las elecciones ahora tendrían que ser de competencia entre varios partidos políticos y que no fuese únicamente el Partido Comunista Soviético el que pusiera y dispusiera. Como solución de todo esto, Mikhail Gorbachev determina eh, dos programas muy importantes. El primero es la perestroika que significaba la reestructuración política y económica de la Unión Soviética. Esta perestroika iba a permitir en la práctica que hubiese nuevos partidos políticos, que hubiese elecciones libres y además abrir en cierta manera el mercado para que ya no fuesen las empresas estatales las únicas que hicieran los productos y servicios que se consumían en la Unión Soviética, sino que se iba a permitir de alguna manera la entrada de empresas privadas. Esto, por supuesto, contrario a mucha de la ideología estalinista y leninista. La reestructuración política y económica que suponía la perestroika venía acompañada también con la llamada glasnost, que es un poco más focalizada en la libertad y sobre todo la libertad de expresión.
Es decir, ya no perseguir políticamente y jurídicamente a aquellos que piensan distinto a la Unión Soviética y a los ideales comunistas soviéticos. De esa manera es que, dice Hobsbawm, prácticamente Gorbachev comenzó a poner los clavos en el ataúd de su propio régimen y por supuesto de la Unión Soviética. Esto porque a pesar de que el Partido Comunista Soviético era, por supuesto, un ente completamente corrupto, disfuncional, seguía siendo esencial para desarrollar la economía de la Unión Soviética, puesto que dentro de la Unión Soviética era una economía basada en órdenes. Es decir, la Unión Soviética estaba acostumbrada a que alguien mande y alguien obedezca. Y esta era la estructura que se tenía todavía en los años 80. Y bueno, llega Gorbachev y pretende hacer una modificación. A esto, bueno, pues la alternativa es obvia. Si no hay autoridad, entonces la alternativa a corto plazo es la ausencia de autoridad. Y precisamente eso es lo que pasó. Hacia el año 90, 91, ya nadie obedece en la Unión Soviética, ya nadie manda en la Unión Soviética. Es decir, el caos que se genera con motivo de estas reformas es tal que va a llevar al derrumbamiento de la Unión Soviética. Y por supuesto esto incrementa y acrecenta la crisis económica existente. Ya de por sí desde los años 70 había una profunda crisis económica dentro de la Unión Soviética, pues la Unión Soviética es un país petrolero, los precios internacionales del petróleo habían caído y estaban en una vorágine de altas y bajas que no le permitían a la Unión Soviética sostenerse. Pero no solamente esto, la Unión Soviética empieza poco a poco a dejar a su suerte a los países satélites, a ya no sostener a los regímenes que están a su alrededor y que se suponga que son aquellos que pues forman parte del grupo o el bloque comunista. Y entonces de ahí los procesos de liberación que se presentan en Polonia, en Checoslovaquia, en la Alemania democrática, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, a partir de ahí es que empiezan también los nacionalismos dentro de la Unión Soviética. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de los países que conformaban la Unión Soviética, las distintas repúblicas soviéticas, pues empiezan a surgir movimientos nacionalistas que pretenden separarse de la Unión Soviética. Por supuesto, las primeras de las que tenemos noticia son las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia, Estonia, que deciden separarse de la Unión Soviética. Pues no solo esto, poco a poco Ucrania, Bielorrusia, Azerbaiyán, Georgia, etcétera, 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 todos estos países que ahora se les considera las ex repúblicas soviéticas, comienzan a separarse. Y a pesar de que hay múltiples intentos de mantener dentro del redil a todas estas repúblicas, pues va a llegar un momento en el que ya no es sostenible. De hecho, bueno, cuando finalmente Boris Yeltsin queda como presidente de la República Socialista Soviética de Rusia, pues prácticamente ya no hay nada que sostenga al resto de las repúblicas soviéticas dentro del redil. Y entonces, pues por supuesto, poco a poco empiezan a separarse. La caída del muro, por supuesto, que había sido un factor importantísimo, porque ya en 1989 el muro de Berlín, que se consideraba infranqueable, finalmente había caído, pero no solamente esto, las repúblicas, los países satélite de la Unión Soviética poco a poco estaban abandonando el comunismo y estaban empezando a permitir
que otro tipo de ideologías políticas y económicas imperaran en sus países. Esto es, por supuesto, que la gota que derrama el vaso, reitero, en primer lugar, pues fue la profunda crisis económica que se incrementa o se hace cada vez más fuerte con las reformas implementadas por Gorbachev, que en principio suenan bien y quizá en el papel tenían un, una muy buena idea de cómo debía de funcionar la Unión Soviética, pero en la práctica llevaron al desmoronamiento de la Unión. ¿Por qué? Porque a pesar de las muy buenas intenciones que podrá haber tenido Gorbachev, lo cierto es que el partido único seguía siendo esencial, era algo necesario, por lo menos en ese momento, para mantener esa economía que estaba basada en órdenes. Al tratar de desaparecer, sí, desaparecer la fuerza de este partido único, bueno, pues simplemente dejó de haber quien diera órdenes, dejó de haber quien las recibiera y sobre todo quien las obedeciera. Y entonces comenzó este proceso de disolución. Desde el año 1990 se veía venir que la Unión Soviética estaba no solo en crisis, sino que estaba pues a punto de colapsar. Sin embargo, no fue sino hasta diciembre de 1991 cuando finalmente el Soviet Supremo decide disolverse a sí mismo en el 26 de diciembre de 1991, un día después de que Mikhail Gorbachev presentara su renuncia como secretario general del partido y transfiriera el poder político dentro de Rusia se transfiere del Partido Comunista a el Estado ruso. En este caso, la República Socialista Soviética de Rusia, que posteriormente pasará a llamarse la Federación de Rusia. Precisamente es en ese punto en el que la Unión Soviética se disuelve, porque ya no hay ninguna estructura política ni ninguna estructura económica que la sostenga. Precisamente en este año se habrán de cumplir 30 años de la disolución de la Unión Soviética y precisamente habrá pasado ya pues un tiempo bastante razonable para poder historiar estos eventos lejos de las pasiones o prejuicios que se pudiesen tener. Los historiadores siempre consideramos que debe pasar cierto tiempo antes de historiar un proceso. Quizá este es el momento en el que se debería comenzar a historiar ya con más cuidado y no con pasiones, no con un intento de justificar el, el proceso histórico o incluso de criticarlo, sino de analizar sus porqués, de analizar sus consecuencias y de analizar, ¿por qué no?, si fue algo benéfico para la Unión Soviética a largo plazo, ahora Rusia, o si no lo fue. Bien, pues esto ha sido todo. Les agradezco mucho su atención y los espero para el siguiente capítulo de Historia Universal Contemporánea. Muchas gracias.